Now we'll look, now we'll look, now we'll look. Ahora miraremos dos límites al infinito que incluye la función exponencial con la base. Primero tenemos el límite como x aproxima del infinito de 3 dividido por la cantidad de elevada al poder de x, 3. Así que queremos primero determinar lo que le está pasando a la potencia de x a medida que x se acerca al infinito. Bueno, estamos elevando a poderes positivos cada vez más grandes, y por lo tanto a la x se acercaría infinito positivo. Así que x aproxima del infinito, el numerador se queda a las 3, pero el denominador aumenta sin límites. Bien, cualquier fracción donde se fija el numerador y el denominador aumenta sin límites siempre va a aproximarse 0, y por lo tanto este límite es igual a 0. Este límite deberá recordarnos del límite dado a continuación que utilizamos al determinar los límites de funciones racionales, donde tenemos el límite como x se aproxima del infinito de c dividido por x aumentado a la potencia de r igual 0 cuando r es un número racional positivo y c es cualquier número real. La idea era lo mismo. Si el numerador es un valor fijo y el denominador aumenta sin límites, ese límite va a ser igual a 0 por la misma razón por la que este límite aquí es igual a 0. Ahora, vamos a ver el segundo ejemplo. Aviso como la función es la misma, pero ahora tenemos el límite como x se aproxima del infinito negativo. Para determinar este límite, queremos descubrir lo que le está pasando a la potencia de x a medida que x se acerca al infinito negativo. Bien, ahora tenemos elevados a exponentes negativos más pequeños, y por lo tanto a la x va a aproximarse 0. Podría ser más fácil ver esto si escribimos c al poder de x como 1 dividido por e al x. Recuerda, si escribimos esto más de 1 y luego mover esto a través de la barra de fracción, cambiaría el signo del exponente. Así que podemos escribir esto si queremos, como el límite como x se aproxima al infinito negativo de 3 dividido por 1 dividido e al x, 3. En este formulario, podría ser más fácil ver que 1 dividido por e al x como x aproxima del infinito negativo, se aproximaría 1 dividido por números más grandes y grandes porque ahora estamos levantando a poderes positivos. Así que este término aquí se ajusta a este formulario aquí. Así que esta fracción aproxima a 0. Por lo tanto, este límite será igual a la constante 3 dividida por la constante menos 3. Que es igual a menos 1. Y desde que existan ambos de estos límites, si graficamos nuestra función, debemos tener dos asíntotas horizontales. Uno en igual 0 y uno en igual menos 1. Así que terminemos echando un vistazo a nuestro gráfico. Aquí hay un gráfico de nuestra función. Aviso a medida que x se acerca al infinito positivo, los valores de la función se acercan a 0. Y a medida que x se acerca al infinito negativo, los valores de la función se aproximan a menos 1. Así que este gráfico verifica nuestro límite, así como tenemos dos asíntotas horizontales. Uno de igual 0 y uno de igual menos 1. ¿De acuerdo? Espero que encuentre útil esta explicación.